Buenas tardes, querido alcalde de Alcalá de Henares, querido Javier, amigos, amigas, querido Santiago, consejero delegado de Ediciones Rial. Para el Instituto Cervantes es siempre una ilusión abrir exposiciones, convocar actos en la sede fundacional del Instituto Cervantes, este Colegio del Rey, donde además estamos preparando pues la apertura de nuestra biblioteca patrimonial y donde vamos a reunir esas joyas bibliográficas que tenemos repartidas en nuestra red de bibliotecas por el mundo. Y es una alegría para mí poder darles la bienvenida a esta inauguración de la exposición dedicada a los premios Adonais, que extiende una estupenda muestra que ya se hizo en la Biblioteca Nacional y que celebra y conmemora el premio Adonais. Yo creo que la colección Adonais es un punto de referencia fundamental en la historia de la poesía española contemporánea. La colección Adonais ha recogido publicaciones de los grandes autores de la poesía española del siglo XX y del siglo XXI. La colección fue un punto de referencia fundamental no solo para el conocimiento y la divulgación de la poesía española, sino también para el conocimiento en España de buena parte de la poesía mejor que se hacía en el exterior. Y además fue una adelantada en algo que cobra importancia en nuestra cultura y en la labor del Instituto Cervantes, la atención que se prestó también a la creatividad en las otras lenguas del Estado. La cultura siempre nos enriquece y la poesía es la vanguardia de la cultura, y en ese sentido Adonais ha sido un punto de referencia fundamental. Y si hablamos del premio a todas estas virtudes, hay que añadirle la apuesta por la creatividad joven, la apuesta por dar voz a los autores que empiezan, y el premio Adonais ha sido clave en las sucesivas generaciones a la hora de fijar cuál era el estado de ánimo de la poesía en representación del estado de ánimo generacional en la cultura española. La verdad es que si uno lee el catálogo, pues se da cuenta de este compromiso con las voces jóvenes, porque tan importante es la lista de ganadores como la lista de accesis. Los accesis tienen un protagonismo fundamental, y si hablamos de José Ángel Valente, Ángel González, Francisco Brines, José Agustín Guitisolo, pues resulta que son nombres imborrables, y estoy citando a la vez a ganadores y a accesis del premio Adonais. La verdad es que el compromiso con la poesía joven ha sido una de las marcas que ha convertido a la editorial y a la colección Adonais en un punto de referencia fundamental, y que tiene, desde luego, va a tener un papel y un ámbito fundamental en nuestra biblioteca patrimonial. Biblioteca con la que queremos, por una parte, pues honrar a este edificio que fue la sede fundacional hace ya 31 años del Instituto Cervantes, y por otra parte contribuir a la referencia cultural en la que se ha convertido desde hace, iba a decir muchos años, voy a decir muchos siglos, porque aquí pues nació también Miguel de Cervantes. Se ha convertido Alcalá en una referencia en nuestro ámbito cultural, y en la actualidad pues es una referencia
para albergar fondos, patrimonio, ámbitos de documentación, ámbitos bibliográficos, y queremos contribuir nosotros con nuestra biblioteca patrimonial. Le doy las gracias siempre al alcalde de Alcalá por su colaboración y su amistad con el Instituto Cervantes. Gracias, Javier. Le doy la enhorabuena al director de la colección Adonais y comisario de la exposición. Gracias, Carmelo. Gracias a Santiago por haber extendido a este edificio cervantino pues el proyecto que se puso en marcha con la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, y desde luego una alegría recibir hoy aquí a Marta Asunción Alonso, a Andrés María García, a Guillermo Marcos Remón y a Vanessa Pérez Sauquillo, que, como he dicho, demuestran que los ganadores y los accesis del premio de la mano son puntos de referencia fundamentales para la joven creatividad de la poesía española. Muchísimas gracias, y veo que, según el orden del día, tiene ahora la palabra Santiago Herraiz. Muchas gracias, querido Luis, por tus palabras afectuosas, siempre acogedoras. Sabes que es una cualidad tuya que envidio, ya te lo he dicho varias veces en las últimas presentaciones, y en ti agradezco también a todos los que trabajan a tu lado del Cervantes por su amabilidad, su disponibilidad para llevar a cabo esta exposición, que deseo que sea un éxito también para la ciudad de Alcalá de Henares. Gracias también a la presencia del alcalde, don Javier. Y confío que esta exposición que hemos preparado esté a la altura de la vitola literaria de Calderón, etcétera, ¿no?, que son nuestros predecesores en esta sede. Como editor de Rialp, pues represento a quienes recogen el talento y lo amplifican. Un poco parecido a lo que hace un camarero que va con las bandejas de las viandas picando de vez en cuando lo que va sirviendo. A mí el ejemplo me gusta mucho porque la tarea literaria de promover grandes y futuros enormes poetas y tantas veces artistas de la palabra, el papel segundón del editor es un papel delicioso, porque es ir sirviendo lo que se prepare. Y Rialp lleva amplificando autores desde después de la Guerra Española, poco después. Es una de las editoriales independientes más antiguas de España, que se mantengan vivas, que no hayan sido aglutinadas por grandes sellos. Ha pasado sus crisis, como todas, y ha logrado sobrevivir a los incendios gracias al coraje de mis predecesores, que esto también aprovecho para reconocerlo. En estas breves palabras, que van a ser breves, me apoyaré sobre todo en algunos autores publicados y traducidos en Rialp, y sirve también esto de homenaje a ellos, a sus traductores, a sus predecesores. Existe algo en mí que no es ni el sentimiento ni la inteligencia. Es una necesidad de locura armoniosa, una necesidad exquisita de verdadero lirismo. Max Jacob en su poética. Esa locura armoniosa que persigue Jacob contrasta con su muerte en el campo de concentración en la Francia ocupada por los nazis. A este poeta, amigo de Picasso, se aproxima un joven poeta de 18 años para pedirle consejos a un joven poeta, Max Jacob. Y con rubor, Jacob, dudando en dar su consentimiento para la publicación de sus palabras, le da bastantes consejos. Y los tres primeros, que tengo aquí, los he copiado para no tener que estar abriendo el libro y buscándolos.
yo abriría una escuela de vida interior y escribiría en la puerta, escuela de arte. Primer consejo. El primer resultado de la vida interior es hacer que nuestra vida sea permeable. Un poeta impermeable no hará sino obras superficiales. Pero, y este es el tercer consejo, solo vivirán las obras no superficiales, quiero decir, aquellas que teniendo la apariencia de lo superficial, esto ya lo hablaremos porque me lo tienes que explicar, teniendo la apariencia de lo superficial, han pasado por el abismo sin fondo de la seriedad. Bueno, esto ya habrá momentos para comentar esto de la apariencia de lo superficial. Pero bueno, Rilke, Max Jacob, consejos a un joven poeta. Adonais trabaja con jóvenes poetas. Cuando vuelan un poco, ya lo soltamos, Carmelo. Ya hemos cumplido nuestra misión. Pero Rilke, consejos a un joven poeta. En su primera carta a ese joven poeta, dice, ¿se pregunta usted si sus versos son buenos? Me lo pregunta a mí. Antes se lo ha preguntado a otros. Ahora que ya que ha querido que le aconseje, le pido que desista de todo eso. Está dando consejos sin decirlo, ¿no? Pero bueno, le pido que desista de todo eso. Está mirando hacia afuera y esto es lo último que debería hacer. Nadie puede aconsejarle, nadie. Solo hay un medio para encararlo. Adéntrese en sí mismo, plantéese si en el caso de que se le negase la posibilidad de escribir, ello acarrearía su muerte. Son palabras fuertes, pero es que José Hierro, en un poema que citaré después, de Cuaderno de Nueva York, dice: recupero sones, palabras olvidadas, me asfixiaría si no las cantase ahora. La asfixia del poeta, que no le dejen escribir, la asfixia del artista, la necesidad, si se me negase la posibilidad de escribir, ello acarrearía su muerte. Esta es la clave, ¿no? Como editor, que es el que trajina con textos de otros, contemplo a Luis, a Carmelo, a Julio Martínez Mesanza, Premio Nacional de Literatura, a Luis Sánchez Rosillo, Aurora Luque y tantos otros, vinculados a nuestra colección Adonais, y me hacen evocar estos grandes aconsejadores, que parece que no quieren serlo, pero siempre lo son, por cómo cuidan a los poetas jóvenes en las ceremonias de entrega del premio anual. Los que, Andrés, tú has estado hace poco en la ceremonia porque has recibido el Accessit, y es impresionante el ambiente, la facilidad que hay de acceso a esos poetas grandes, que ya lo son, por cómo os cuidan, para que terminen de nacer. O sea, esa vinculación que hay entre poetas grandes y poetas jóvenes a mí me conmueve, porque es ayudar al que está naciendo a encontrar esa voz propia, esa voz seria, esa voz permeable, y se adentren sin miedo en sí mismos para ofrecernos a los demás sus tesoros, que son también medicinas. Esto de las medicinas, dice Jesús Montiel, Premio Alegría, que le publicamos nosotros en 2013, dice: un libro con vida tiene un poder inimaginable de sanación. Hay libros que son como refugios de montaña o bombonas de oxígeno, farmacias portátiles. Y si además está escrito por un joven poeta, goza además de la frescura, la voz, de los ojos jóvenes, de la mirada nueva. Dice Jesús Montiel, sanación, curación. ¿Sanación de qué? ¿Estamos realmente heridos? Otro autor que hemos publicado recientemente un libro suyo, Václav Havel, defiende que la tragedia del hombre moderno no radica en el hecho de que desconoce cada vez más el sentido de su vida, sino que eso le preocupa cada vez menos. Podríamos unir las voces de Montiel y la de Václav Havel a la voz de José Hierro, que en el 98, en ese libro Cuaderno de Nueva York, en un poema que se llama Cantando en Yiddish, considera la actividad poética como la tarea cicatrizadora de restañar con palabras nuevas las heridas antiguas. Las palabras nuevas, los versos jóvenes de quien sabe adentrarse en sí mismo sin mirar tanto al patio, de quien acude a diario a esa escuela de vida interior, como hemos dicho, para tratar de ser permeable, serio, pero también joven, gozan de un misterioso poder de sanación capaz de curar muchos males, sobre todo
ese desinterés por el sentido de la propia vida. ¿Y por qué tanto amor a la palabra, tanta añoranza de sonidos, de letras? Pues como editor, y aquí en el Cervantes, pues por supuesto todos nos dedicamos a las palabras, a las letras, a los sonidos. Trabajamos con ellas todo el día. Jiménez Lozano ofrece una explicación, porque en esos sonidos y letras podemos encontrar hermosura, conocimiento, grosor de humanidad. Bueno, estoy acabando, si seguimos con poetas, de la mano de algunas ideas de Manuel Casado, que es académico de la Real Academia Española y lingüista, en su próximo libro que vamos a publicar dentro de poco, que se va a llamar Más poesía y menos Prozac, Marinov, bueno, es un poco, a lo mejor la SGAE me dice algo, los que trabajo en la SGAE, ¿no? Creo que Más poesía y menos Prozac podríamos añadir a Novalis, cuando dice Novalis que la poesía sana las heridas que la razón inflige. Esto me parece muy interesante. La poesía sana las heridas que la razón inflige. Y no es el único apunte autorizado sobre el carácter sanador de esa fractura entre razón y sentido. Leopardi, Giacomo Leopardi, intuyó también que la razón es a menudo una fuente de barbarie. Y en exceso siempre lo es, decía Novalis. Decía Leopardi. La razón debe arrojar luz, pero no provocar un incendio. Y María Zambrano, en los tiempos modernos, la desolación ha venido de la filosofía. Yo tengo una colección de poesía bastante extensa. La desolación ha venido de la filosofía y el consuelo de la poesía. Entonces, con este aniversario, 75 aniversario del Premio Donais en nuestro sello, y cedo ya la palabra a Carmelo, director de la colección, rendimos un homenaje no a Rialp, ni siquiera un homenaje a la colección Donais, sino a tantas voces jóvenes. Lo era Carmelo cuando ganó, lo eras Luis, aquellos años, erais casi chavales, que han proporcionado esas voces jóvenes seriedad, consuelo, hondura, sentido de la vida, hermosura, humanidad, grosor de humanidad, podemos decir ahora ya millones de lectores. Gracias a vosotros y al Instituto Cervantes por tendernos la mano, por llevar a cabo esta exposición. Muchas gracias de corazón. Cedo la palabra al alcalde. Pues buenas tardes. Venía con muchas ganas de estar aquí tranquilo, compartir un rato con vosotros y con Luis, al que considero un buen amigo, pero me ha surgido un tema familiar de estos urgentes, que me ha llamado mi madre. Tengo a mi padre que parece un poco malo, y es que estoy a 10 minutos de casa, con lo cual me voy a ir corriendo porque no tengo aquí la cabeza, y os pido disculpas. Pero quería aprovechar para decir unas palabras muy breves. De verdad que estamos muy agradecidos de la programación cultural que hace el Instituto Cervantes aquí en Alcalá de Henares, que es una alianza que queremos mantener y acrecentar a lo largo del tiempo. Que se cumplan 75 años de estos premios es algo maravilloso. Estamos en una ciudad de la historia, en una ciudad con 2000 años de historia, y valoramos mucho las cosas que duran, ¿no? Porque siempre hacer el primer festival de algo es fácil. Parece complicado, pero es fácil. Lo complicado es hacer el segundo, el tercero, el cuarto o 75 años de un premio. Así que enhorabuena por esa labor continua, que los amores muchas veces lo complicado no es tenerlos, sino mantenerlos. Y en eso estamos, en mantener el amor con el Instituto Cervantes, en agradecer que siempre tenga a Luis presente, que su sede histórica es aquí en Alcalá, y que en esta magnífica calle Libreros peatonalizada y esta ciudad que va creciendo poco a poco, pues tenemos un hueco importante en el corazón para el Instituto Cervantes, para todo lo que tiene que ver con la cultura, que es una seña de identidad de nuestra ciudad, de Alcalá de Henares, y con el convencimiento además de que la cultura, además de belleza, además de enriquecer nuestro alma, además de ser necesaria en estos momentos de salida de la COVID-19 y de toda la incertidumbre que tenemos, es también una actividad económica y es también algo que genera riqueza y que tenemos que meter en la cabeza de mucha gente que los autores y la cultura tienen que estar sostenidas como están sostenidas también otras ramas de la economía y como está sostenido todo el tejido que nos produce pues placer y nos producen cosas que nos alegran nuestra vida. Por lo tanto, que aquí tenemos muy claro que la cultura es también algo importante y un pilar económico para nuestra ciudad y para todas las personas que viven de ello. Por lo tanto, la mano tendida a la editorial, a todos los que estáis aquí, pues para profundizar en eso, en una cultura que nos enriquece en lo personal, pero que también es una seña de identidad de este país y que tiene que ser también una actividad económica sostenida y sostenible. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Dentro del tiempo del que dispongo, lo mejor me parecía a mí era leer unas palabras. A mí me sucede que siempre que voy a empezar un acto, los 15 primeros segundos son muy difíciles, pero luego me puedo llevar 3 horas hablando. Así que he preferido hacerlo de esta manera. Voy a comenzar mi intervención agradeciendo en primer lugar al poeta Luis García Montero, luego se lo contamos, su impulso para hacer posible esta exposición, como sus cordiales palabras de acogida y de apoyo incondicional a la poesía, en concreto ahora la que se edita en la colección Adonais. Cito unos versos suyos: a fuerza de llevar los ojos muy abiertos, tuvo a bien promover esta muestra que ahora inauguramos en esta sede donde tendrá asiento la exposición prácticamente durante 3 meses. Quiero agradecer también a Javier Rodríguez, alcalde de esta localidad, su acompañamiento, su apoyo. Lo acabo de conocer hace un momento y me parece una persona muy cercana, una persona que desprende humanidad, y eso me parece que también es muy, muy importante. Por supuesto, quiero hacer pública igualmente mi gratitud a mis leales amigos Santiago Herraiz y Esther Greciano, que andará por cualquier sitio totalmente perdida. No está por allí escondida. Pilares de Ediciones Rial, siempre dispuestos a secundar cualquier iniciativa que les he sugerido sobre la celebración de este 75 aniversario. Agradezco a los poetas que tenemos aquí, poetas que empezaron por lo menos en cierta medida en Adonais, que se han sumado a la inauguración: a Guillermo Marcos Remón, a Vanessa Pérez Sauquillo, a Marta Asunción Alonso y a Andrés María García Cuevas, su disponibilidad para participar aquí y ahora con la lectura que harán a continuación de algunos de sus poemas. Me parece que también a lo mejor vale la pena que agradezca a Raquel Calella, directora de Cultura del Instituto Cervantes, que esté por aquí. La he saludado un segundo y no quiero dejarla de lado porque estás con los poetas por una parte y por otra. Sigo con los agradecimientos. Quiero agradeceros a cuantos nos acompañáis de todo corazón vuestro apoyo y vuestra complicidad en tan singular e histórico evento poético, algunos incorporando incluso documentos o material fotográfico visual para que la exposición sea más rigurosa y esplendente. Son los casos, por ejemplo, de algunas personas que están aquí: Manuel López Azorín, el tercero de la fila, así con esa barba blanca, pero creo que es una persona que ha hecho muchísimo por la cultura, y de hecho en la exposición hay algún panel donde él me ha descubierto algunas cuestiones de la colección Adonais que yo no conocía, de la actividad que tuvo en un momento concreto en la Comunidad de Madrid. También quiero a la familia Rafael Montesinos, que no hay ningún miembro ahora mismo aquí, por supuesto a Roberto Rores, que ha venido de Zaragoza y lo tenéis ahí, está dirigiendo la Fonoteca Nacional de Poesía. Como ven, voy a ir contando cositas de algunos para que nos vayamos reconociendo unos y otros. Bueno, y también quiero reconocer a tantas personas, quiero agradecer a tantas personas lo que han hecho, porque una exposición de esta no la saco yo solo, eso es cierto. Ni esta ni ninguna otra, ni yo ni ninguna otra persona, es que las cosas son así. Voy a coger mi botellita de agua porque voy a lanzar. Como muchos sabéis, esta exposición tuvo su primera sede en la Biblioteca Nacional. Allí la inauguramos en el último trimestre del año 2021, siendo sorprendentemente, al menos para mí, la primera exposición que se presentaba de una colección de poesía en la historia de la Biblioteca Nacional. La verdad es que en los 2 siglos de existencia de la biblioteca no creo que se hayan dado muchas exposiciones de colecciones de poesía, y es posible que la de Adonais sea la primera de todas. Sustancialmente, aquella muestra fue esta otra. Cuando estaba a punto de que se clausurase, un viernes 17 de diciembre del pasado año, como he dicho antes, la visitó Luis García Montero e inmediatamente nos dijo a Santiago Herraiz y a mí: esta exposición hay que trasladarla al Cervantes de Alcalá de Henares. Estoy hablando ahora de Luis, de cuando nos dijo que viniéramos para acá, para que montáramos la exposición.
hecho que ahora se hace realidad principalmente gracias a él para gozo y recreo de cuantos vivimos de lleno el hervor de la poesía. Con respecto a la versión anterior, esta exposición, organizada prácticamente en un mes, porque es que no hemos tenido tiempo y además con una Semana Santa por medio, es mucho más generosa que la de la Biblioteca Nacional. Además de la narración en paneles de la historia de Adonais y de la amplia muestra de libros que por primera vez en España se expusieron sobre autores extranjeros publicados en la colección, deja ver a otros poetas españoles de indiscutible calidad. Entre ellos están González, Valente, Brines, Bonal u otros del Grupo Cántico de Córdoba, por citar algunos de los más consolidados en la poesía española de la segunda mitad del siglo XX. Y asimismo presenta una amplia nómina de poetas emergentes y que ya empiezan a ser reconocidos, varios incluso con sólido prestigio. Son estas, en síntesis, las dos aportaciones o novedades que trae la presente exposición respecto a la anterior. Para darle vida a actividades de este tipo, y en este caso a la muestra de una colección de poesía, se requieren, como pueden imaginarse, muchos pasos previos que conllevan por lo menos un 80 u 85% de, llamémosle, burocracia, y un 15 o 20% propiamente de lo que es específicamente una exposición. Y es, por poner un ejemplo, era lo que se me ocurría, para que se hagan ustedes una idea, por lo menos quienes no han llevado adelante una exposición, esto es como organizar una boda. Lo verdaderamente clave es el sí de los contrayentes y en este caso como distintivo el cruce de alianzas. Lo demás es inevitablemente puro trámite burocrático o adorno festivo. La indumentaria, los tocados y vestidos, el gramaje del papel de las invitaciones, la fabrida vajilla, el menú, las músicas acordadas, en qué mesa sentamos a cada comensal, las dádivas desmedidas de los invitados. Todo eso a lo que Jorge Manrique llamó el rocío de los prados. Así pues, al llegar al sí de esta exposición, hemos tenido que sortear muchos escollos burocráticos, solucionar imprevistos, ajustarnos al tiempo ineluctable del que disponíamos, hasta dar lustre finalmente a las paredes de este sueño convertido ahora en realidad. Sin duda, quienes hemos trabajado hasta el final en el engranaje de tan luminosa muestra podemos dormir tranquilo esta noche porque nuevamente la casa está encendida, que diría Rosales. La exposición es un hecho y emprende su andadura. Yo, que desde pequeño empecé a amar el papel impreso, hablara de lo que hablara, que aprendí a disfrutar de la literatura a partir de los 6 años, cuando los Reyes Magos me facilitaron mis 2 primeras colecciones de cuentos infantiles, que de la mano protectora de mi padre solía acudir a las ferias de muestra de Sevilla porque regresaba felizmente a casa cargado de hojas y folletos publicitarios, que crecía al calor de las librerías de viejo, que para mí un libro fue siempre el mejor regalo que podían hacerme. Yo, digo, tengo la enorme satisfacción de compartir con todos vosotros esta alegría celebratoria a la que llamo Adonais, nada más y nada menos que en este Instituto Cervantes, cuna de uno de mis escritores españoles favoritos. Y lo hago con la certeza de que una exposición es siempre el resultado de algo que se quiere compartir, porque se ama. Al frente de Adonais llevo desde 2003, tras el fallecimiento de su anterior director, Luis Jiménez Martos, y como pueden suponer, en una persona que ha vivido siempre inmersa en la llama de los libros, hoy es un día histórico de embriagadora plenitud. Cuando yo era joven y veía los pequeños volúmenes de la colección Adonais, jamás pensé que pasados los años iba a ser tan afortunado dirigiendo el timón de las publicaciones. Ahora y siempre que tengo esa oportunidad solo se me ocurre expresar mi agradecimiento a esas personas, al anterior director de Ediciones Rial, Miguel Arango, y al poeta Rafael Morales, que confiaron en mí más que yo mismo, porque sin duda ellos estaban convencidos de que el amor llega siempre más lejos que el talento e incluso llega más lejos que la capacidad de gestión que uno pueda desarrollar. Es al fin y al cabo lo que en este caso ha movido la exposición.
no solo mi amor o el de García Montero por la creación literaria a la que vocacionalmente estamos dedicando toda nuestra vida, sino el de las personas que estáis impulsando el Cervantes con vuestras sugerencias, indicaciones y apremios, el amor de quienes movéis Ediciones Rial dedicándole infinidad de horas a este 75 aniversario, el amor de los impulsores de la Fonoteca Nacional de Poesía sin sueldo siquiera detrás, también el de Lorenzo Gómez, diseñador concretamente de la exposición, o el más callado pero que perdurará en el tiempo, el de José María Vizcaíno, componiendo el catálogo digital y que yo espero que algún día se publique en papel, que el catálogo huela a papel, que se pueda acariciar en papel. Es fundamental el papel. Cada vez que hago esto me acuerdo de mi padre, porque mi padre siempre leía así. Ciertamente lo que vivimos ahora es el resultado de una aventura compartida, integradora, interactiva, en resumidas cuentas una aventura solidaria, sobre todo de quienes nos hallamos pisando este honroso suelo de la exposición, en la que nos vemos agradablemente involucrados. Ya solo nos queda que la muestra la visiten muchas personas y que esa visita sirva de acicate para que la poesía sea como ese aire que exigimos para ser, del que hablaba el poeta Gabriel Celaya. Una persona que admiro y, para mi gusto, uno de los críticos literarios más respetados de este país, el profesor Ángel Luis Prieto de Paula, ha dejado escrito en varias ocasiones, y ahora lo ha repetido en el catálogo digital de la exposición, que la colección Adonais es el canal editorial más importante en la poesía española desde su nacimiento en 1943. Como Prieto de Paula lo creo yo también, y quienes están involucrados de lleno en el trasiego de la poesía contemporánea. Una colección que ha dado a las letras universales a los poetas más significativos de la literatura española de las últimas décadas, algunos galardonados con el Premio Cervantes, como Caballero Bonal, Hierro o Brines, otros con el Premio Príncipe o Princesa de Asturias, así Pablo García Baena, Ángel González, Valente, Claudio Rodríguez. Una colección que desde 2003 sigue consiguiendo prestigio, interés y entusiasmo por parte de esos jóvenes que quieren ser de mayor lo que son ya sus maestros, o sea, autores consagrados, ¿verdad, Andrés? Al frente de Adonais no creo que por el vencimiento de la edad, por el paso de la edad, me queden muchos años. Sin embargo, sigo soñando con que antes de mi despedida algún que otro premio de los que he citado se lo sigan llevando más autores surgidos de esta colección o en la colección. Varios de ellos intuyo que ya están en camino de que les llegue pronto. Y por supuesto sueño con que antes de mi partida, Adonais, que ha sido y es la colección con mayúscula de toda la historia de la poesía española de todos los tiempos, alcance el reconocimiento público que se merece como colección, bien con el premio a la mejor labor editorial, que para desconcierto de los quinialistas literarios aún no se le ha dado. En fin, yo creo que esto te llamará la atención, bien con el Premio Princesa de Asturias a la Comunicación y a las Humanidades, como se le concedió, por ejemplo, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, o al diario colombiano El Espectador, o a la Sociedad Dante Alighieri, o al Fondo de Cultura Económica, o al genial grupo argentino humorístico musical Le Luthier. Así lo espero. Si nos llega, bienvenido. Si no, seguiremos en la brecha el tiempo que podamos, impulsando la poesía joven, como hasta ahora, que es lo que verdaderamente nos ha movido siempre. Esa ha sido la tarea de mis dos anteriores directores de la colección, y esa sigue siendo la mía, con o sin reconocimientos colectivos. Tarea que de manera resumida podrán apreciar enseguida cuando recorran ustedes la muestra que ahora se les ofrece desde su génesis hasta la actualidad, desde sus vueltas y revueltas hasta sus silencios públicos, desde sus sacudidas históricas hasta sus contenciones, desde sus fallos, que también los ha habido sin duda en la historia de Adonais, y gordos, hasta sus logros. El canal más importante de la poesía española desde 1943, o como se la conoce merecidamente, la mítica colección de poesía de la que alguien afirma en el catálogo que aparecer en la lista de publicaciones de Adonais es una manera de salvarse del olvido como poeta. Por todo lo que le ha sucedido a la colección y le está sucediendo en este momento, a la responsable del Departamento de Actividades Culturales del Cervantes, Yolanda Hernández,
a sus colaboradores y a todos los presentes, muchas gracias. La poesía con mayúscula es la que en definitiva triunfa esta tarde. La poesía, nuestro modo más inmediato de asomarnos a la vida. Muchas gracias. Tiene la palabra, van a recitar ahora algunos autores que tienen algún libro publicado en la colección, y empezamos por Marta. ¿Te parece bien? Adelante, Marta. Marta Asunción Alonso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Reitero los agradecimientos, ¿no?, que se han expresado hasta ahora a esta hermosa casa que hoy nos acoge. Gracias a todas y a todos por estar, y gracias a los motores de este premio Adonais, pues por contar conmigo hoy para esta inauguración, para esta fiesta, cuando ya han pasado 10 años, ¿no?, desde que me llegara esa alegría de este premio Adonais por mi libro La soledad criolla, que es un libro que yo escribí muy lejos. Bueno, creo que todos mis libros los he escrito lejos, pero este se lleva la palma, ¿no? Este libro y este premio, cuando me llegó este premio yo vivía a más de 8.000 kilómetros de acá, de Madrid, y estaba en el archipiélago antillano de Guadalupe dando clase, y bueno, el poema que he escogido para compartir esta tarde explica de alguna manera qué hacía yo por allí, ¿no? Lo titulé en su día Lost Generation, generación perdida en inglés, porque era un término que por entonces yo había leído y se escuchaba, se lo había leído a algún sociólogo, para referirse a esa generación de jóvenes que estábamos recién licenciados cuando estalló la crisis económica de 2008 y que nos fuimos, ¿no? Era un término que se acuñaba para hablar de esas generaciones de jóvenes que nos exiliábamos por motivos económicos. Y este poema habla de un poco de todo eso, habla también de mi barrio, Carabanchel, y dice así: era un mundo sin protección solar. Los sueños, las inmensas antenas parabólicas sobre los tejados, monos azules tendidos en patios interiores, mapamundis proféticos tras las manchas de aceite. No teníamos miedo. Fuimos a escuelas donde los maestros habían llevado luto por nosotras, que estábamos llamadas a heredar la transparencia. Dicen que a la salida alguien nos daba caramelos con droga. Yo nunca tuve dudas. Era nuestro destino, ser una nueva raza de gigantes, hombres libres, mujeres que haríamos el trabajo de 100 hombres. ¿Cómo no ser valientes? Pasábamos agosto con abuelos que habían sudado todo el frío del país. Fumaban y tosían y aflojaban bombillas, porque la luz no es gratis. También tuvimos padres, una nación sonámbula de padres que venían del sur. Por la noche volvían tarde a casa y exclamaban: «Señor, si me sacas al menos 2 cabezas». Éramos las mayores. Crecimos 1 centímetro diario y estrenamos mallas, ternura primogénita, zapatillas paredes que atravesaban yonkis en la noche para aprender francés. Duendes únicos, magos de la calcomanía. Todo se nos quedó pesquero tan deprisa. El colacao, los paraísos para mascotas olímpicas, los cromos, la fe de nuestra primera comunión. Cuando al fin llegó el metro a nuestro barrio, fue demasiado tarde. Ya teníamos balsa y estaba preparado el plan de fuga. Gracias. Le doy la palabra a Andrés María García Cuevas.
Bueno, pues yo, por supuesto, quiero agradecer también a todos los que han hecho posible este acto de hoy, y además especialmente porque, como me he dado cuenta al llegar y se lo he dicho a Guille, soy el único representante de los galardonados de este año, con lo que eso significa, porque como también ha apuntado Santiago, pues bueno, pues hace unos meses yo prácticamente, bueno, he conocido a gente, a poetas jóvenes también, pero en actos así de este tipo pues no había estado en ninguno, y hoy estoy aquí en la sede del Instituto Cervantes de Alcalá de Henares, en la inauguración de esta exposición, que como Luis también fui el día 17, y bueno, ese día estuve en la Biblioteca Nacional recibiendo además una tesis con ese valor añadido de estar con los poetas que forman parte del jurado, con el propio Luis, con la recepción de esta carpeta maravillosa que tiene el premio, esta vez de manos de uno de los miembros, de Amalia además. Y bueno, que Carmelo me agradezca a mí mi presencia es como si un amigo me agradece que vaya a un partido de fútbol sala. Para mí, a mí me han invitado hoy y yo vengo vamos, lo que haga falta. El poema que voy a leer, la verdad que no lo tenía pensado y bueno, con este contratiempo que ha tenido Javier y la propia referencia que ha hecho Carmelo a su padre, pues hoy yo siempre digo que este tipo de cosas me gusta valerme de ellas no para crear gravedad en el ambiente, sino más bien recogimiento. Y bueno, yo creo que Javier ha expresado este contratiempo y nos ha creado comprensión a nosotros, igual que lo de Carmelo con ese recuerdo tan emotivo. Y hoy hace justamente un mes que falleció mi padre, no ha sido nada dramático, pero precisamente voy a leer este poema porque a mí mismo me ha generado comprensión, porque nace de pues una abstracción de cómo sería esa ausencia, de cómo sería ese trance. Y la verdad es que pues, durante ese día estuvo muy presente. No tiene título y dice: para el sepulturero, en este camposanto, donde todo es ahora distinto, no parece haber cambiado nada. El coche fúnebre, el ataúd cargado sobre el hombro, la losa levantada, la corona de flores en memoria, el Padre Nuestro. Puede que aplausos. Y un nombre más, el tuyo, en otra la vida. Muchas gracias. Le paso la palabra a Vanessa Pérez Sauquilla. Muchísimas gracias, Carmelo. Gracias a todos. Es una alegría enorme estar aquí con vosotros y contáis con todo mi agradecimiento. El Instituto Cervantes, Rialp, qué bellísimas palabras habéis dicho. Espero estar a la altura. Y bueno, yo, a ver, el poema que voy a leer aquí es de Climax Road, que es el libro que premiaron, el libro que de alguna manera también me cambió la vida, porque creo que es un premio que cambia vidas, ¿no? Y estar en esta exposición, formar parte de la vida de esta exposición y de este premio es emocionante de manera en la que uno se queda sin palabras. Como decía, el poema que voy a leer de Climax Road se basa en un fenómeno, algo que ocurrió realmente. Este es un libro que yo diría más bien de fantasía. Hay personajes simbólicos, hay un demiurgo, hay un cruce de caminos donde se hacen pactos, pero dentro de todo esto había también una realidad de fondo. Hace 10 años Sarkozy expulsó a los gitanos, a los sin papeles de Francia, no sé si algunos lo recordáis. Este poema tiene todo esto de fondo. Los ambulantes han sido expulsados. Los que ven en la niebla de las uvas los caminos secretos de la luz. Los que encienden las cabezas de paja y enredan las aldeas donde la muerte se pasea y susurra. Los que viven de lo que no se toca y tocan todo aquello que dice no tocar. Los que adornan con lazos
los carromatos de miseria, los que plantan espirales de humo en los nidos vacíos de los bosques, los ambulantes. Viven en el anillo que solo las urracas ambicionan, cantan la madrugada de madera, lloran por las plantas que mueren, lloran por las plantas que nacen, todo lo que está vivo que duele y vive cerca o lejos de ellos. Ellos, los ambulantes, los mismos, los diferentes, han sido expulsados. Muchísimas gracias. Cerramos la lectura de poemas con Guillermo Marcos Remón. Adelante, Guille. Bueno, reiterar mi agradecimiento a Carmelo, a Luis, a Santiago, a Javier. Y como dice Vanessa, bueno, y a Adonais y a Ariel, por supuesto. Como dice Vanessa, el Adonais te cambia la vida. Yo estaba en tercero de carrera de ingeniería y nadie sabía que era poeta. Yo escribía un poco en secreto, tampoco lo ocultaba, pero realmente no era una cosa que divulgase mucho. Y acabamos de salir de un examen, estábamos tomando algo y de repente me llegó el mail de Esther de que había sido finalista del Adonais. Y no pude resistir saltar de alegría y irme por ahí, porque digo, yo no quiero ser ingeniero, yo quiero ser poeta. Y le preguntaron, ¿pero qué le pasa a este? Y dice, es poeta. Claro, fue salir del armario completamente. Y otra de las cosas que me ha cambiado la vida es conocer a muy buenos amigos, como Andrés. Andrés lo conocí 2 meses después de publicar el libro y 3 años después ha sido a Cesi de la Adonais como yo y estamos aquí juntos. O sea que realmente, bueno, no puedo estar más agradecido al premio y a lo que ha supuesto este libro. Y voy a leer un poema que tiene que ver, bueno, pues con lo que ha dicho Carmelo de que es pasar a la eternidad o que no se olvide tu nombre, la colección Adonais. Y se titula La historia es injusta repartiendo eternidades. En 1977, en la grabación de una conferencia de Borges, un hombre tose. Junto con la inmortal palabra de Borges queda la inmortal tos de un anónimo constipado. Entonces yo pienso en cómo está repartida la eternidad entre los hombres. Pienso en el obrero, indivisible individuo, que pasó a la historia como la compleja abstracción de un filósofo alemán con cierto parecido al Papá Noel de Coca-Cola, o aquel que fabricó el pincel con el que se pintaron los girasoles, o el artesano de espejos cuya obra culmina cuando la compra un guapo, o el cristalero que enmarcó el bello paisaje de esta habitación, o, en otro orden de cosas, cómo se llamaría el talón antes de que muriera Aquiles. Se trata de un trabajo complementario entre la tos y la voz, el pincel y el cuadro, el cristal y el espejo y su paisaje. Aunque no lo merezca, déjame toser cuando converses de tu vida. Muchas gracias. Bien, creo que se cierra las intervenciones que íbamos a tener aquí. Vamos a ver la exposición. Yo voy a pedir en algún momento concreto, bien que Manuel López Azorín, que sabe muchísimo más que yo de un momento concreto de un panel, haga algún comentario si le parece oportuno. Yo voy a ir enseñando la exposición y si Luis quiere pararse en algún detalle concreto, pues me encantaría. O sea que va a ser una exposición a 3. Es la primera vez que hago una cosa así y la primera vez que la voy a ver así, porque nunca ha sido una exposición así. Pues entonces salimos de aquí, vamos recto hasta la puerta de entrada y empezamos la exposición allí y luego pasamos por todo el claustro. Muchas gracias a todos.